años, al final del pasado milenio, en un prólogo que hizo a una obra mía sobre América y Europa, en la que sugería federalismo europeo y federalismo latinoamericano. ¿Acaso, a partir de esta experiencia paralela, logremos reunirnos muy de acuerdo con Einstein, donde las líneas rectas convergen? No soy un especialista en América Latina, como pretenden algunos compatriotas míos, por el hecho de compartir lengua e historia con ustedes. Conocida es la anécdota del austríaco que le dice al alemán: no nos entendemos en la misma lengua. Soy un hispano-europeo que ha desarrollado su trayectoria vital e intelectual en Europa, primero luchando por la democracia en mi país, que ha designado con razón, lo ha definido muy bien Raúl Padilla cuando ha hablado de la nueva España, de la que construimos con la democracia. Y más tarde, en la construcción de la Europa unida, para los europeos, el único proyecto a la altura de nuestro mundo y nuestro tiempo. En palabras de Pierre Curie, un profesor discriminado por ser judío en la Francia de Vichy, que con Hans von der Groeben, un alto funcionario alemán en la época nazi, redactó el Tratado de Roma, fundador de la Comunidad Europea en los años 50 del siglo pasado. Mi vida política se resume en crear un marco superador de una cruenta guerra civil en mi país y trabajar después con enemigos seculares en un proyecto de destino compartido basado en valores comunes. He escogido como tema para mi conferencia Las Américas insurgentes, título del ensayo que acabo de publicar coincidiendo con la celebración del bicentenario de las independencias de las repúblicas hispanoamericanas. En 1810 comenzaron 2 décadas que representan el primer proceso de emancipación a escala continental en la historia, configurando una realidad viva en pleno proceso de modelación, aún hoy, entre independencia e interdependencia. Américas insurgentes, expresión más sugerente que rebeldes, sublevadas o disidentes. La primera acepción del diccionario de la Real Academia de surgir es brotar el agua hacia arriba. En la insurgencia americana brotó la libertad hacia arriba y como el agua fecundó y en algunas ocasiones arrasó. Con sus luces y sus sombras se creó un marco más estable y civilizado que el europeo en el mismo periodo, si se mide en intensidad de guerras, destrucciones y holocaustos, menos quizá en propósito de la enmienda y creación de estructuras compartidas capaces de dar respuesta a la globalización. Para explicar la independencia conviene partir del origen de la dependencia como aventura compartida europea en el gran salto de la globalización. América nació del encuentro de 2 mundos, en pleno proceso de puja entre los europeos por la hegemonía, la riqueza y el dominio a su imagen y semejanza a escala mundial por primera vez. Así fueron surgiendo la Nueva España, la Nueva Inglaterra, la Nueva Francia, la Nueva Holanda, en un impetuoso proceso de conquista territorial, explotación económica e injusticia generalizada. Con ello se fue configurando el capitalismo a escala mundial, a partir del avance sostenido del arte de navegar que permitió el establecimiento de rutas comerciales globales, el flujo sistemático de metales preciosos hacia Europa, en el que América proporcionó más del 70% de la plata y el oro mundiales en 3 siglos, los viajes de ida y vuelta del Arca de Noé con animales y vegetales desconocidos en el otro mundo, la especialización productiva en función de la metrópoli y la generalización del tráfico más amargo de la historia, el de negros africanos. La América hispana tomó cuerpo con enorme rapidez a escala continental, creando reinos en los que se reproducía la lógica de una sociedad dominada por la obsesión de la limpieza de sangre y la unidad religiosa. Un sistema de castas basado en una clara distinción entre las repúblicas de españoles y de indios. Durante 3 siglos,
hirvieron los caldos de la mesticería, en la expresiva definición del novelista peruano López Albújar, en una sociedad obediente al poder real y sumisa a los mandatos de la Iglesia, pero sacudida por extraños delirios a un tiempo fúnebres y lujuriosos, en palabras de Octavio Paz. En vísperas de la independencia, un imperio agotado y decadente, con una población de 10 millones de personas en España, frente a unas colonias pujantes comercial y socialmente. Los hispanoamericanos eran unos 18 millones, unos 4 millones de criollos, descendientes directos de españoles, discriminados en relación con los peninsulares, unos 8 millones de indígenas, 1 millón de esclavos africanos, de descendientes de esclavos africanos, y 5 millones de colectivo mestizo en el que la insurgencia, visible o soterrada, era el reverso constante de la sociedad colonial, según Uslar Pietri. Insurgencia que comenzó muy pronto con un hijo de Cortés, un hermano de Pizarro o López de Aguirre. También Miguel de Cervantes intentó pasar a América, al Soconusco, a Cartagena de Indias o a La Paz, buscando una nueva vida porque tras muchos años de lucha, sacrificios y prisión, no se le había hecho merced. Felipe II le contestó al margen de su solicitud diciendo: búsquese por acá que se le haga merced. Se quedó en Europa. A finales del siglo XVIII, las sociedades hispanoamericanas habían configurado su propia identidad cultural y tenían intereses comerciales que chocaban con las inagotables demandas de la lejana metrópoli para la que constituían mercados cautivos. A la vez, recibían las ideas de justicia, libertad y democracia de la Ilustración y, sobre todo, el ejemplo de los pioneros del norte. Las revoluciones americana y francesa fueron los detonantes de un huracán histórico que cambió la faz del mundo. Esta conciencia aparece claramente formulada por primera vez en la Carta a los españoles americanos del peruano Juan Pablo Vizcardo, un jesuita, decían en la época, expulsado a Europa. Tras afirmar que el Nuevo Mundo es nuestra patria, planteaba los principales agravios del sistema colonial: el mercantilismo, expresado en el monopolio del comercio y la postergación de los criollos. Decía: mientras que en la corte se derraman las riquezas y los honores extranjeros de todas las naciones, nosotros solos somos declarados indignos de ellos e incapaces de ocupar en nuestra propia patria unos empleos que en rigor nos pertenecen, lo cual le llevaba a plantear la necesaria e inevitable independencia. La naturaleza nos ha separado de España por mares inmensos. Un hijo que se hallara a semejante distancia de su padre sería sin duda un insensato si esperase siempre a su resolución. Tenemos esencialmente necesidad de un gobierno que esté en medio de nosotros. El valor con el que las colonias inglesas de la América han combatido por la libertad, de que ahora gozan gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia. Su conclusión era una visión de América como tierra de promisión. El caraqueño Francisco de Miranda, personaje romántico donde los haya, recuperó esta carta en Londres una semana después prácticamente del fallecimiento de Vizcardo y se inspiró de ella en su propuesta de una nación de la América hispánica desde el río Mississippi a California hasta Chile, difundida a través de la logia Lautaro, que creó en Londres y después tuvo ramas en Madrid, Cádiz y en América. En ella militaron San Martín, Andrés Bello, Simón Bolívar, Alvear, O'Higgins, Carrera, Caro, Monteagudo, entre otros, militares, religiosos y profesores provenientes de toda la América hispana que habían de convertirse en líderes independentistas. Desde la España imperial no faltaron voces de advertencia. Una de ellas fue la del cardenal Lorenzana. Por un azar del destino, mi cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos está en su palacio de Toledo. Fue virrey de la Nueva España, donde se desarrolló una intensa actividad de publicación de gramáticas en lenguas indígenas y excavaciones arqueológicas, y sobre todo escribió al rey Carlos III que lo que había que hacer era abolir el sistema de castas. Murió en Roma en manos de la Inquisición. El ilustrado conde de Aranda propuso al mismo rey crear 3 reinos en América: México, Perú, resto de tierra firme,
y proclamarse emperador con una visión premonitoria de la imparable expansión